Cierto día, Kazuma salió de aquel establecimiento de las súcubos, tratando de disimular lo que había hecho. Recordaba que la última vez las cosas habían salido mal, pero estaba seguro de que ahora no sería igual. Después de todo, en lugar de aquella novata torpe, esta vez había pedido a una veterana. Sin embargo, al meter la mano en su bolsillo, escuchó un crujido extraño. Sacó de inmediato una hoja y descubrió que se trataba de un formulario en blanco. No le dio demasiada importancia y, considerando que ya estaba bastante encaminado, pensó que llevárselo no supondría ningún problema. Al regresar a la mansión, Megumin entró en su habitación para comprobar si había regresado y al abrir la puerta, encontró en el suelo aquella hoja misteriosa. La tomó con curiosidad y, al ver su contenido, se sorprendió. Aquello parecía ser nada menos que el famoso ítem del que tanto se rumoraba entre las mujeres, un papel capaz de conceder sueños. Bastaba escribir los deseos en él y dejarlo bajo la almohada para experimentarlos durante el sueño. Megumin, aunque intentó mostrarse incrédula recordándose a sí misma que ya no era una niña para creer en rumores, no pudo evitar sentir una fuerte curiosidad. Pensó que sería divertido comprobarlo por su cuenta, así que, emocionada, se sentó sobre su cama y empezó a escribir lo que quería. Anhelaba un adorable y romántico caballero que le sirviera. Después de todo, ya tenía edad suficiente para pensar en el matrimonio y soñar con una historia de amor. Aunque, al reflexionar, notó que sus palabras eran demasiado vagas. Tal vez debía ser más específica. Una cierta persona cruzó por su mente, pero trató de apartar aquel pensamiento, convencida de que nunca podría enamorarse de alguien tan despreciable. Ella quería un caballero que cumpliera con sus ideales. Llegada la noche, Megumin decidió relajarse dándose un baño. Se despojó de sus prendas, abrió la puerta y, para su sorpresa, encontró a Kazuma esperándola con una sonrisa de oreja a oreja. Ella se quedó pasmada al verlo allí, mientras Kazuma se preguntaba si realmente todo aquello era un sueño. Recordaba bien lo que había escrito en el formulario. Había pedido a una chica joven, pero nunca imaginó que aparecería Megumin. Confundidos, ambos empezaron a cuestionarse si lo que vivían era la realidad o un sueño. Así que el primero en hablar fue Kazuma preguntándole si había llegado a su sueño, y Megumin afirmó que en efecto, aquello era el sueño que solicitó, y así finalmente. Se convencieron de que aquello debía de ser parte de la ilusión creada por el misterioso papel. Y, al comprenderlo, se dejaron llevar. Sin pensarlo demasiado, cada uno expresó lo que deseaba. Curiosamente, sus peticiones coincidieron. Ambos querían que el otro lavara su cuerpo. Kazuma, algo perplejo, se preguntó por qué debía encargarse de eso, hasta que Megumin, con total naturalidad, dio a entender que servir a su pareja era lo más obvio en aquella situación. Fue entonces cuando Kazuma puso atención en la palabra servir a su pareja. Aquel simple detalle bastó para que comprendiera que, al rellenar la solicitud de las súcubus, de eso se trataba el cuadro que decía dominación femenina, aunque él creyó que era al revés. Kazuma se levantó de la tina con un gesto decidido, asegurándose a sí mismo que, después de todo, aquello no podría ser tan malo. Sin embargo, cuando le mostró sin pudor su Excalibur a Megumin, ella se volteó con timidez inesperada, pidiéndole en voz baja que al menos se cubriera con una toalla. Aquella reacción desconcertó a Kazuma, quien no comprendía por qué de pronto ella se mostraba tan recatada, aunque en el fondo no pudo evitar reconocer en silencio que la veterana súcubo había hecho un trabajo extraordinario, pues la sensación se sentía demasiado real. Sin pensarlo más, comenzó a enjabonar el cuerpo de la pequeña maga explosiva. Megumin lo miraba de reojo, sorprendida, mientras en su interior se repetía una y otra vez que aquello resultaba demasiado placentero, y que hacer que Kazuma la atendiera de esa manera le provocaba una inusual sensación de superioridad. Sin duda jamás se atrevería a pedirle algo semejante en la realidad, por lo que se convencía de que solo en un sueño podía permitirse semejante descaro. Kazuma, en cambio, consideraba que la situación debía avanzar de alguna manera, y por ello comenzó a frotar suavemente su frente. Pero ese gesto provocó una inmediata reacción de Megumin, que lo observó entre sonrojo y desconcierto, cuestionándole qué estaba haciendo. Él, con fingida naturalidad,
respondió que pensaba que también debía limpiarle por el frente. Pero Megumin replicó que no era necesario, pues la escena estaba tomando un rumbo demasiado lascivo. Incluso, entre fastidio y vergüenza, murmuró que pronto dejaría de llamarlo Basuma, para comenzar a decirle Pervertizuma. Aquello dejó a Kazuma extrañado, sin saber si tenía que sentirse ofendido o halagado. Decidido a no detenerse, Kazuma señaló que ser atendida significaba dejar todo en manos de su compañero, y que él no podía dejar el trabajo a medias. Además, recordó en voz alta una verdad que ambos compartían. Todo aquello no era más que un sueño, por lo que no había razón para mostrarse tan tímida. Esas palabras resonaron en el interior de Megumin. Comprendió que tenía razón, que todo lo que hacía era contenerse innecesariamente. Entonces, ¿cuál era el sentido de aquel sueño si no podía disfrutarlo sin reservas? Así que, con los ojos rojos carmesí brillando en la penumbra, giró la cabeza hacia él y le pidió, con firmeza y ternura al mismo tiempo, que terminara lo que había empezado, mostrándole sin reservas todo su ser. Kazuma, al verla así, quedó en silencio, pero no por la visión de su cuerpo, sino porque en la ventana sobre ellos distinguió la silueta de una súcubo observándolos. La criatura lo miraba fijamente desde lo alto, y con un murmullo casi imperceptible, le susurró que en ese punto la barrera era más débil, aunque también insinuó que parecía que estaba interrumpiendo algo importante. De inmediato, Kazuma comprendió lo que realmente estaba ocurriendo. Se levantó bruscamente, dándole la espalda a Megumin, y con voz seria le indicó que ya era hora de acostarse y que todo había terminado. Pero la maga no lo dejó marcharse, insistió en que debía continuar atendiéndola. Kazuma, intentando ocultar la gravedad de la situación, respondió que un sueño era un sueño, y que, tarde o temprano, siempre había que despertar. Megumin no entendió el significado de esas palabras y, en su intento de alcanzarlo, resbaló en el suelo mojado, cayendo de espaldas y golpeándose con fuerza en la cabeza, quedando inconsciente. Cuando lentamente volvió a abrir los ojos, descubrió que estaba en los brazos de Kazuma. Con los ojos brillantes como estrellas, pensó para sí misma que aquello era el deseo más grande de cualquier chica que quisiera ser mimada, ser cargada como una princesa. Avergonzada, escondió su rostro enrojecido entre las manos, reconociendo que eso era lo que en verdad deseaba, y que, en ese instante, se sentía extrañamente reconfortada. Más aún, notó que en ese sueño Kazuma parecía un adulto mucho más digno de confianza. Relajada, se convenció de que ser cargada como princesa por Kazuma era, en efecto, un verdadero sueño. Él, sin embargo, mantenía una expresión seria, convencido de que Megumin seguía creyendo que todo era producto de su imaginación, y si deseaba que ella interpretara incluso lo ocurrido en el baño como parte de aquel mismo sueño, no tenía otra opción más que continuar con la farsa. Así, Kazuma atendió y complació a Megumin por el resto de la noche, soportando todo por el bien de proteger el sueño de la tablita explosiva, y, por supuesto, para resguardar su propia vida. Megumin, al final, quedó completamente satisfecha.